Gloria a Dios, tomamos nuestro lugar en esta tarde y empezamos la porción de nuestro servicio de adoración, del escuchar de la palabra. Y abrimos nuestras Biblias al libro de Marcos capítulo 6, versículo 44 al 52, donde esta tarde vamos a estudiar sobre la fe. Ha sido algo que hemos hablado mucho sobre la fe que tenemos en Cristo, el tipo de fe que tenemos en Cristo, el tipo de fe que debemos de tener en Cristo. Y vamos a hablar en esta tarde sobre la importancia de no solamente estar asombrados de lo que Dios hace, no solamente quedarse agradecido con lo que Dios hace, pero estar con un corazón que está esperando que Dios haga algo. Lo que vamos a mirar en esta tarde es que la fe de estos discípulos no había crecido y no era una fe que los salvaba, porque no era una fe que los tenía confiados y creyendo que Jesús es Dios. Nuestra fe en el Evangelio, nuestra fe en las obras de Cristo, nuestra fe en las canciones que cantamos, específicamente la última canción que se acaba de cantar con mucha doctrina pesada. Es una canción que suena muy, pero está llena, está pesada con doctrina. Nosotros nos tenemos que asegurar que el Dios, que cuando hablamos de Jesús, que nosotros creemos no solamente que Jesús es el Mesías, no solamente que Él tomó nuestro lugar, pero que Él es Dios. Es sumamente importante que nosotros creamos que Él es Dios, porque si nosotros no creemos que Jesús es Dios, nosotros vamos a seguir teniendo una fe que se desmaya, una fe que está fuerte hoy y en una hora está débil. Vamos a tener una fe que no cree en la palabra, vamos a tener una fe que las cosas de este mundo nos van a alejar de la palabra. Vamos a tener una fe que no confía en la palabra de Dios. Vamos a tener una fe que va a ser muy fácil poner las cosas de Dios al lado por lo que sea. Cuando creemos que Jesús es Dios, cambia todo. Y cambia todo porque paramos de ver la iglesia, por ejemplo, como un servicio nomás. Paramos de mirar las canciones que cantamos como cosas que pasan para ocupar el tiempo. Paramos de ver la ofrenda como algo que se requiere en cada iglesia. Paramos de mirar el sermón como pues, es la porción donde el pastor habla por mucho tiempo. Y paramos de ver el servicio como estas cosas y empezamos a verlo como lo que es: adoración a Cristo, adoración a Dios. Pero si yo no creo que Jesús es Dios, entonces pues las canciones voy a tener problemas con algunas de ellas. Voy a quejar porque esta me gusta, pero esta no. Me gusta cómo la cantan aquí, pero esta canción cada vez que la cantan me enojo porque cuando escucho los profesionales ellos lo cantan mejor. Y empezamos a quejarnos porque la adoración ya no es para la adoración de Cristo, ahora es para que nosotros nos hagamos jueces. Para el grupo de alabanza, si ellos no creen que Jesús es Dios, es algo más que hacen. Me gusta tocar la guitarra, no me dejan tocarla en cualquier otro lado, no me dejan cantar en cualquier otro lado. Aquí me dejan, pues aquí lo toco y salga como salga. Y cuando no creemos que es adoración a Dios, entonces no nos importa la calidad. Va a ser lo que sea. Que se suene como se suene. Apenas la escuché ayer la canción, la practiqué unos 30 minutos. Salga como salga.
Y la vergüenza que viene si no suena bien, viene más por lo que van a decir de mí, no lo que piensa Jesús de la adoración que le acaba de dar, imagínense. Cuando no creemos que Jesús es Dios, entonces el ir a la iglesia, si voy o no voy, no importa, con que escuche el sermón hice mi parte, porque al final del día es lo único que importa, ¿verdad? El escuchar el sermón. Y cuando no creemos que Jesús es Dios, lo que nosotros hacemos de las cosas de Dios cosas de seres humanos. Y hacemos de las cosas de Dios cosas que son culturales y no cosas santas. El venir a la iglesia, el estar en el servicio es un acto santo, porque estamos adorando al venir con nuestra atendencia, estamos nosotros glorificando, adorando a Dios. Y es por eso que es tan importante que nosotros creamos y tengamos un corazón y una fe que no solamente cree la Biblia, no solamente cree que Jesús murió, que Jesús resucitó, no solamente cree en la historia de la Navidad, pero cree que Jesús es Dios. Porque cuando no creemos que Jesús es Dios, entonces todo lo que viene de Dios ya no es santo. Y lo que encontramos aquí en estas historias, y en esta historia específicamente, los discípulos creían que Jesús era su maestro. Le creían lo suficiente para obedecerle y hacer lo que Él les decía. Él los mandó, ellos fueron a predicar. Ellos creían tanto en Jesús que estaban dispuestos a predicar de Jesús. Pero no lo creían lo suficiente, no creían que Él era Dios, porque cada vez que Jesús hacía algo, sus corazones, en vez de maravillarse, en vez de gozarse con la expectación que Él es Dios, ellos se asustaban. El cristiano que se asusta al ver que Dios se está moviendo es un cristiano que no cree que Dios es Dios, que viene a Dios sabiendo pues es poderoso, Él puede hacer cosas. A lo mejor viene a la Biblia, hay sabiduría en la palabra de Dios, pero cuando miramos que la palabra de Dios se empieza a mover, empezamos a ver que estas cosas existen. Si nuestra reacción a estas cosas es que nos asustamos, entonces nosotros estamos caminando no creyendo que Él es Dios. Cada vez que se habla, especialmente este mes, donde es el mes del terror y de Halloween y todas las películas que salen, existe en la iglesia, en el mundo, la gente se asusta más al escuchar historias espantosas, a ver películas de terror, y la gente se asusta más, son conmovidos más por esas cosas que por el poder de la palabra. Si yo les leo una serie de historias de espantos, y no lo voy a hacer, pero si yo les empiezo a leer, es posible que algunos de ustedes no puedan dormir por unos 2, 3, 4 días. Y se la pasan 3, 4 días orando, y a lo mejor dicen, hey, necesito ayuda, necesito que alguien venga y me bañe el apartamento de aceite. Pero eso no pasa después de un sermón. Yo nunca he escuchado a alguien que dice, la verdad del sermón que predicaste no me dejó dormir 3 días. Nunca he escuchado eso. He escuchado lo opuesto, se me olvidó. 30 minutos después, ¿qué pensaste del sermón? Y pues se les olvidó.
No nos afecta de ninguna manera. Podemos ver un video de 2 minutos de espanto y nos cambia todo. Tenemos que poner la música y hacer de todo para deshacernos de ese sentimiento. Pero podemos pasar un tiempo leyendo, pasando un tiempo en doctrina y no nos afecta. No decimos, no, me levanté a las 12 de la mañana pensando en la gracia de Dios. Me levanté diciendo, wow, la gracia de Dios. Nunca, nadie dice eso. Pero sí nos levantamos a las 2 de la mañana porque pensamos que el abanico es una persona, es una figura. Me levanto, no puedo dormir porque me dijeron historia tal y tal, pero la palabra de Dios no tiene el mismo poder. Y eso es posible porque no creemos que Jesús es Dios. Creemos que Él tiene poder, creemos que Él murió por nuestros pecados, y aunque hay poder en eso, no hay lo suficiente poder si Él es Dios. ¿Por qué? Nosotros le tenemos más miedo a Satanás que le tenemos a Dios. Tomamos las cosas satánicas más en serio que las cosas de Dios. Porque si escuchamos que alguien está haciendo brujería, ¿qué hacemos? No, esas cosas están bien, wow, bien fuertes esas cosas. Pero si alguien nos dice, leo mi Biblia todos los días, porque no creemos que tiene el mismo poder. Pero si voy con alguien en la Pacific que me lea la mano, no, hermano, tu vida ya, no. Pues digo, hermanos, me levanto a las 3 de la mañana y lloro todos los días y leo mi palabra. Te desvelas para nada. Sería la actitud, nadie lo va a decir, porque somos buenos cristianos y nadie va a decir eso. Pero así es como actuamos. Así es como actuamos. Si decimos, hey, vamos a ver tal película de espantos, pues, no, porque si la miro voy a tener una semana de pesadilla. No vale la pena. Pero digo, vamos a una conferencia 3 días. ¿De qué horas a qué horas? Porque no estamos pensando cómo me va a afectar una semana, cuánto tiempo me va a robar. Cuando pienso del servicio, ¿a qué horas es el servicio? A las 3:30. No, pues todo el día está. Sería bueno si fuera a las 10, porque empezamos el día y tengo todo el día para mí. Cuando vienen las cosas del mundo, nunca pienso de esas cosas. Nunca lo pienso. Y eso es porque nosotros no creemos que Jesús es Dios. Es importante que nosotros creamos que Jesús, Él es Mesías, Él murió por nosotros, Él no es el buen pastor, Él es todo lo que Él dice, pero Él es Dios. Y lo que Él dice, lo que Él hizo, lo que dice en su palabra me tiene que afectar mucho. Me tiene que cambiar mi vida. Me tiene que cambiar mi manera de pensar, mi manera de vivir. Tiene que cambiarme de una manera dramática. De una manera tan exagerada que la gente tiene que ver nuestras vidas y decir, tú has cambiado demasiado. No decir, oh, no, ahora vas a la iglesia, qué bueno. El cambio que ocurre en la palabra de Dios de los discípulos es un cambio exagerado. No es un cambio de que, pues sí, antes yo hacía esto, pero ahora ya no lo hago. Sí, no, antes yo me enojaba, ahora ya no me enojo tanto. Es un cambio exagerado lo que leemos. Leemos de Pablo. El cambio de Pablo es un cambio completamente exagerado. Sería como si el líder de ISIS, que ellos matan a cristianos, todo eso, mañana saliera con un video
predicando el Evangelio de Cristo, arrepintiéndose de sus pecados y predicando a Cristo. Ese sería el cambio exagerado, y ese es el cambio exagerado que ocurre en la palabra de Dios. No es un cambio de que no, pues sí, antes yo escuchaba música mundana todos los días, ahora escucho música mundana, pero también incluyo música cristiana. Ese no es un cambio radical, esto lo estamos agregando, es todo lo que es. Yo digo, no, antes yo decía muchas malas palabras, pero hoy solamente cuando me pego se me salen algunas cuantas, o cuando estoy manejando y alguien hace una tontería se me salga algo. Ese no es un cambio completo. Uno no puede decir, soy una nueva criatura. Eres la misma criatura, solo te pusieron agua. La palabra de Dios nos dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Somos nueva creación. Somos cambiados completamente de una manera exagerada. Les pregunto, ¿están ustedes? Me pregunto yo, que es la pregunta que tuve que pasar toda esta semana contestando y con mucha vergüenza diciendo, no, pues no. Han sido cambiados de una manera exagerada. Son una nueva criatura. Porque es ahí donde la gente empieza a ver el cambio, y ese es el evangelio que se predica en la palabra de Dios. El evangelio que está trayendo y atrae a toda la gente no es un evangelio de personas que no son tan enojones, que chismean pero no chismean tanto. Es un cambio tan radical, tan diferente, que la gente dice, yo no conozco personas como tú. Ese es el cambio. El cambio que nos pide y nos exige y que hace el Espíritu Santo es un cambio exagerado. Es un cambio que la gente espera de nosotros una cosa y sale algo completamente diferente, porque eso es lo que hace el Evangelio. Pensamos de Pablo, y sé que esta es una introducción bien larga, pero pensamos de Pablo, cuando era Saulo, mataba a personas. Cuando él se presenta por primera vez en la sinagoga con todos los hermanos, nos dice el libro de Hechos que la gente estaba preocupada porque decían, aquí se levanta Pablo, y ellos están esperando que él empiece a decir, agárrenlos. Y nos dice la palabra que dice Pablo, que él empieza a afirmar que Jesús es Dios, Jesús es el Mesías. Y la gente se quedó asombrada, no le creían. Ese tiene que ser el cambio de nuestras vidas, y ese cambio solamente ocurre cuando creemos que Jesús es Dios. Leemos en Marcos 6, versículo 45 al 52. Dice, enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar, y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar, fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido
lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Amén. Nos dice aquí la palabra. Enseguida, después de que Jesús hizo el milagro de darles de comer a los 5,000, enseguida que Jesús hace eso, dice que Él manda a sus discípulos y ellos se suben a la barca y ellos van delante de Él. Y esto era algo que ocurría seguido. Jesús hacía una cosa, estaba con sus discípulos y Jesús los mandaba. Y Él se quedaba y oraba y pasaba tiempo en oración. Y nos dice aquí el versículo 45, enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de Él al otro lado, a Betsaida, mientras Él despedía a la multitud. Él los deja que se vayan, ellos ya están cansados, ellos acaban de regresar de su viaje misionero y Jesús se encarga de la gente. Y Él se tarda y posiblemente pasa tiempo orando. Ya como a las 3 de la mañana, ellos y algunos de ellos, 4 de ellos son hombres de pesca. Estar en las aguas a esta hora era muy común para ellos. Dice el 46. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Jesús se despide de la multitud y Él empieza a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y Él estaba solo en tierra. Y nos está dando aquí Marcos toda esta escena. Nos pone todo esto hablándonos que Él los manda, Jesús se queda, está orando y Jesús está en la tierra, ellos están en medio del mar. Posiblemente es Jesús quien los mira y nos dice el versículo 48, y al verlos remar, fatigados porque el viento les era contrario, como a la 4ª vigilia de la noche, fue hacia ellos, andando sobre el mar, y quería pasarles de largo. Aquí nos dice la palabra, y algo que es importante reconocer en todas estas cosas. Nos dice aquí la palabra que Jesús los mira primero. También nos dice que ellos dice que al remar ellos empezaron a cansar. Y al verlos remar fatigados, ellos están cansados no solamente de estar en el barco, de estar en la tormenta, de remar. Están cansados porque ellos acaban de regresar de un viaje. Cuando uno regresa de un viaje, uno está cansado. Es por eso que a veces que uno necesita una vacación de las vacaciones, porque uno llega bien cansado de venir según de descansar. Y lo que miramos aquí, lo que nos dice aquí la palabra de Dios, que Él al mirarlos, llega a la 4ª vigilia de la noche, que son como las 3 de la mañana, y Jesús se acerca a ellos, Jesús va con ellos. Y aquí mirando lo que nos dice la palabra de Dios, encontramos que el Señor siempre estaba mirando a los discípulos. Algo que es importante tener en la mente, y es algo que se les dice a los niños, pero pienso que se nos tiene que decir a nosotros como adultos más que a los niños: Dios siempre te mira. Y se le dice eso a los niños, a los adolescentes, y es siempre para recordarles: si haces algo malo, te están mirando Dios. Pero pienso que eso es más apropiado para los adultos, que nosotros cometemos más pecados en secreto y nunca le decimos a nadie, nunca decimos: hey, ora por mí, hermano, porque estoy haciendo esta locura. Pero nosotros tenemos que recordar: Dios te mira. Todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que dices, Dios lo sabe. Dios lo mira. Y aquí miramos que el Señor los está mirando. Y aquí, encontrando todo esto, nos tenemos que recordar, tenemos que entender que nunca estamos solos.
Podemos nosotros estar en una tormenta, en un viento, en un lugar difícil en nuestras vidas, pero nunca estamos solos. Y para agregarle a eso, no solamente nunca estamos solos, pero todo lo que pasa es porque el Señor está en todo y la voluntad de Dios se cumple en todo. Jesús manda a estos hombres. Y no sé lo que piensan estos hombres, pero sí sé lo que han pensado en otras ocasiones cuando ellos han estado en el barco. Hemos visto, estudiamos anteriormente en el libro de Marcos, que cuando Jesús estaba dormido, se estaba hundiendo el barco. ¿Qué hicieron los discípulos? No dijeron, oh, no nos vamos a preocupar porque Jesús está aquí, obviamente no nos vamos a morir. Lo despiertan y dicen, ¿no te importamos nosotros? Se enojan con Jesús porque él está dormido. Jesús se levanta y calma el viento. La fe de estos hombres no es una fe que dice, no, el Señor está conmigo, el Señor me dirige, el Señor me ha mandado por estas aguas, el Señor me ha dicho que vaya al otro lado. ¿Qué quiere decir eso? Al otro lado llegaré. Si el Señor me dice al otro lado, ve al otro lado, no me está diciendo eso porque en medio, en el camino me va a matar. Si Él me dice ve al otro lado, es porque al otro lado llegaré. Es importante que nosotros entendamos las promesas pequeñitas del Señor. Queremos nosotros las promesas grandotas. Y lo interesante es que nadie de nosotros hemos recibido una promesa que uno diga grandota, donde el Señor me confirmó a mí que yo voy a tener, no sé, lo que es esto o lo otro. Pero nosotros sí tenemos promesas muy simples, que esas son una de las más grandes. Nos dice la palabra de Dios que si buscamos el reino de los cielos, todo lo demás se va a agregar. Es la promesa. Tenemos que preguntarnos dos preguntas al leer ese versículo. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Y qué es lo que se me va a agregar? El reino de los cielos es el evangelio. El reino de los cielos es que Jesús es Dios. Si estoy detrás de Dios, si estoy detrás de las cosas de Dios y cumpliendo con lo que Dios me pide, estoy yo detrás del reino de los cielos. ¿Qué es lo que se me va a agregar? Dependiendo en el predicador, hay predicadores que dicen lo que se te agrega: mansiones, carros del año, una cuenta de banco que nunca llegará al cero, y todas, muchas tonterías que te prometen. En el contexto de la palabra, lo que se te agrega es lo que te vas a poner, lo que vas a comer, las necesidades. Ahora les pregunto, si esa es la promesa de Dios, que si yo estoy detrás de su reino, que todo lo que necesito Él me va a agregar, ¿por qué no estoy detrás de su reino? Nos dice Jesús que los gentiles se preocupan por lo que van a comer y lo que se van a poner. Los gentiles hacen eso, los paganos hacen eso, los pecadores hacen eso. ¿Por qué nosotros pasamos tanto tiempo estresándonos? ¿Cómo voy a comer? ¿Qué voy a comer? No. Y no me estreso, ¿cómo voy a cumplir? ¿Cómo voy a perseguir el reino de Dios? La promesa es muy simple. Busca las cosas del reino y tu comida ahí estará. Y a lo mejor va a ser frijoles y arroz con tortillas, pero tú lo que tú vas a necesitar se te va a dar. Pero si no estamos detrás del reino, entonces sí, hay que ser como el mundo y hay que preocuparnos por las cosas pequeñas. Es importante que nosotros le creamos a Dios en lo simple. El cristiano que se estresa por las cosas,
por las necesidades. Es el cristiano que no está detrás de las cosas del reino. Porque el cristiano que está detrás del reino va a saber, el Dios que yo sirvo me va a proveer un trabajo para poner en la mesa lo que necesito. El Señor que yo sirvo me va a dar lo que yo necesito, y me lo va a dar por un trabajo, me lo va a dar usando a alguien, pero el Señor va a proveer por mí. ¿Por qué? Porque es lo que Él dice. Y cuando nosotros oramos, es importante que oremos recordándole al Señor lo que Él ha dicho, porque es el ejemplo que nos deja todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que ora Moisés por Israel? Diciéndole: tú, pueblo, el pueblo que tú llamaste. ¿Te acuerdas las promesas que tú le hiciste a Abraham? Es importante que nosotros oremos al Señor sus promesas, pero para poderle orar sus promesas, pues las tenemos que saber. Hay gente que dice: el Señor me ha prometido, y dice lo que el Señor le ha prometido. Dice: yo nunca he leído esa promesa aquí. No, el Señor me dijo. ¿Cuándo te dijo? Una noche, a la 1:30, me dijo. ¿Cómo te dijo? Tenía la tele prendida, me quedé dormido y tuve un sueño. Y así es, y suena muy, muy gracioso, pero les prometo, hay mucha gente que así les habla a Dios. Así les habla. Ellos estaban en medio del tráfico, el Señor les dijo: yo te voy a bendecir. Y la gente cree eso. Todas las promesas del Señor aquí están. Aquí están. Y es importante creerle en sus promesas, en las promesas que Él nos da. Estos hombres están fatigados, están en medio de un viento que está al contrario, están tratando de llegar al otro lado, y Jesús los mira y nos dice, aquí el final del versículo 48, fue hacia ellos andando sobre el mar. Él quería pasarles de largo. Jesús quería pasar al lado de ellos. Jesús no tenía la intención de meterse al barco. Jesús quería pasar al lado de ellos, que es un detalle importante, porque aquí es una prueba de fe. El Señor está con ellos. La promesa es, lo que se les dice a ellos es: vayan al otro lado. Es importante creer: al otro lado llegaremos. Es la promesa muy, muy simple a Pedro. Pedro, cuando tú eres joven, tú vas a entrar y salir tú vas a ir a donde tú quieras. Pero cuando tú estés viejo, te van a agarrar de la mano, te van a llevar a donde tú no quieras ir. Diciéndole a Pedro: vas a morir ya viejo, y vas a morir a manos de alguien te va a matar. Que un año después, 6 meses después, en el libro de Hechos, cuando matan a Santiago y manda la orden el rey: vamos a matar a Pedro mañana en la mañana. ¿Cómo está Pedro? ¿Estresado, orando, intercediendo? Está dormido. Dormido, como si se tomó todo un jarabe de NyQuil. Dormido. Tan dormido que no lo puede levantar un ángel. Está así de dormido. Le dicen: vas a morir en la mañana. Pero dicen: vamos a ver. El Señor me dijo ya que esté viejo, todavía estoy joven. Buenas noches, los miro mañana. Y el hombre se queda dormido. Y eso es una confianza tan grande, es una fe tan grande, y es una fe una fe completamente diferente a la que Él demuestra aquí en Marcos 6. En el libro de Hechos, el hombre Pedro del libro de Hechos no es el mismo Pedro del libro de Marcos. No lo es.
El Pedro del libro de Marcos se asustó cuando una niña le pregunta, ¿tú caminas con Jesús? No, yo no lo conozco. El Pedro del libro de Hechos le dicen, mañana te matamos. Él dice, ok, buenas noches, tengan buen día. Y se queda dormido. Es importante que nosotros le creamos a Dios en las cosas simples, las promesas simples. La promesa del Señor en el libro de Josué es que si nosotros mantenemos su palabra y estamos meditando en ella día y noche, y si su palabra no se aparta de nosotros, Él estará con nosotros. La promesa a Josué, la promesa a Josué es, en el libro de Josué, es que el Señor iba a estar con él. Le dice el Señor, tú tienes que ser valiente. ¿Por qué? Porque vas a dirigir un pueblo que te va a desafiar y te va a llenar de temor y de estrés, como lo hizo a Moisés. Pero tú tienes que ser valiente, y si tú mantienes mi palabra día y noche en tu boca, si no se aparta, tú vas a tener éxito en todo. Promesa muy simple. Me recuerdo cuando pasé un tiempo entrenando a niños, y era de baloncesto, y eran de edades de como de 12 como a 16, 17, y era su entrenador, y les quería enseñar las cosas básicas, pero como todo niño, como toda persona que juega deportes, ellos miraban la tele y ellos querían hacer lo que los atletas hacían, y ellos querían brincar de una manera muy loca y hacer movimientos exagerados que ellos pues obviamente no tenían la habilidad de hacerlo. Segundo, no tenían la estatura para hacerlo, no tenían la experiencia para hacerlo, pero más importante, no lo habían practicado. Y una vez después de un partido donde ellos estaban haciendo una locura, en la siguiente práctica, toda práctica pasamos 1 hora solamente mirando y fijándonos en los pies, porque ellos querían brincar de maneras exageradas, pero les enseñé como 1 hora de puro video. Miren los pies, porque decían, no, yo soy Kobe Bryant, y hacían cosas locas. Dice, sí, pero mira los pies de Kobe Bryant. ¿Cómo están los pies? Lo que él hace en el aire es algo diferente, pero ¿cómo empieza? Dicen, yo soy como fulano de tal. Ok, mira los pies de fulano de tal. Y lo que cuando uno empieza a estudiar el deporte, uno se da cuenta que hasta las cosas más impresionantes empiezan con algo muy básico. Y todos siempre empezaban con los pies listos para brincar, para hacer lo que sea. Empezaban con los pies. Y los que hacían cosas con un pie o brincaban de un lado al otro, lo practicaban mucho. Y a enseñarles eso, yo aprendí algo tan importante, tan lleno de doctrina, porque nosotros leemos de Pablo, leemos no de Marcos, pero de Pedro, de Moisés, de Abraham, leemos de todas estas personas en la palabra de Dios. A lo mejor miramos a la persona en nuestras vidas que nosotros miramos, esta persona cómo los usa el Señor. Y nosotros pensamos, yo quiero ser como esa persona, yo quiero hablar, yo quiero cantar, yo quiero orar como esta persona. Y queremos llegar y brincar como ellos brincan. Y dices, no, pues nunca me sale bien. Todo éxito en la palabra de Dios, todo éxito en ministerio, todo éxito en el Señor empieza con algo muy básico. Es la palabra de Dios. Podemos escuchar a un gran predicador y decir, wow, ¿cómo habla? Oh, man, yo quiero aprender. Aprende la palabra. Porque yo me puedo poner aquí y empezar a imitar a mi predicador favorito.
y me va a salir terrible, primero, pero segundo, si yo no sé la palabra de Dios, me voy a ver como un ridículo, porque no es solamente de imitar lo que Él hace, es hacer lo que Él hace, y eso es aprender la palabra de Dios. El éxito en el Señor, si quieren tener éxito en sus vidas espirituales, no es de orando 8 horas y ayunando cada otro día, es de creciendo en amor y fe de la palabra de Dios. Es creciendo en cuánto tiempo pasamos en la palabra de Dios, meditando en ella día y noche, peleando por el espacio en nuestra mente, en nuestros corazones por la palabra de Dios. Hay tantas cosas que quieren nuestra atención y la palabra de Dios es una de ellas. Yo tengo que luchar día tras día de darle mi tiempo, mi vida, lo mejor de mí a la palabra de Dios. Y todos nosotros tenemos que hacer lo mismo si queremos caminar con el Señor. Estos hombres no entendieron lo que pasó hace algunas horas, y por eso en vez de decir, oh, el Señor está ahí, mira, el Señor aquí viene caminando, Dios te bendiga, Señor, te miramos, tú te bendices a ti, te miramos en un ratito, vamos a cruzar. Las cosas del mundo, de estar fatigados, cansados, todo eso les hace cambiar, dice el 49. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Y esto era algo común. Las escrituras judías, ellos creían que habían espíritus que salían del mar y hacían daño. Estos hombres, el contexto grande, acaban de regresar de un viaje misionero. Acaban de regresar de predicarle a la gente de Él. Acaban de regresar de sanar a los enfermos en el nombre de Él. Acaban de sacar demonios de gente en el nombre de Él. Acaban de ver que Él tomó 5 panes y 2 peces, oró por ellos y les sobró 12 canastos para cada uno. Y miraron que Él fue quien oró, Él fue quien lo hizo todo. Y al verlo caminar, en vez de decir, nuestro Dios, porque solo Él puede caminar sobre el agua, solo Él quien nos mandó, solo Él lo puede hacer, se empiezan a asustar. No entendían. Su fe, si era fe, no era una fe donde creían que Jesús es Dios. Nosotros nos tenemos que preguntar qué tipo de fe tenemos, cuál es nuestra fe. Porque es una cosa creer, sí, yo creo que el Señor lo puede sanar, sí, yo creo que el Señor me puede dar esto, sí, yo creo que Dios puede hacer esto, lo otro. Pero ¿cuál es mi reacción cuando el Señor me tiene en medio de esta tormenta? ¿Cuál es? Cuando el Señor me manda a casarme y me caso y viene la tormenta y digo, oh, nos vamos a divorciar. Si el Señor te mandó a casarte, no te mandó para que en 5 años, 10 años, 20, 35, 45, 50 años te divorcias. Si te mandó a casarte, es para mantenerte casado. Sí, es porque, pero el problema que yo estoy pasando ahorita con mi esposo, con mi esposa, es porque... ¿Para qué te mandó a casar el Señor? Porque toda persona que se casa, o toda persona cristiana que se casa, ¿qué dice? El Señor me mandó, el Señor me dio, el Señor me dio a ti y a mí. Tú eres mi gran bendición. Cada persona. Si hablamos que cada esposo, cada esposa, entonces no, el Señor era obra de Dios.
Yo estaba por este lado, ella estaba por este lado, y de repente estábamos en el mismo lado. Wow. Pero una tormenta, no, ya no sé si va a funcionar. No sé. ¿Qué estamos diciendo? El Señor nos trajo juntos para que nos divorciemos y quedemos en vergüenza y pongamos su nombre en vergüenza. Tuvimos toda una boda hablando de que Jesús, hasta uno de los símbolos era la Biblia, que nuestro matrimonio iba a estar establecido en la Biblia. Y ahora estoy pensando de divorciarme o separarme. Podemos ver cómo la gente, cómo el mundo puede decir, ¿qué tipo de fe es esa? Porque yo no quiero ese tipo de fe. Yo no lo quiero. Yo quiero la fe que confía en el Señor, confía en todo, entendiendo el Señor estará conmigo y estará en este matrimonio, en esta iglesia, en esta amistad. Venga lo que venga, el Señor nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Es lo que yo quiero. Yo quiero la fe y el ánimo y el gozo y la esperanza que tiene Pablo, que tenía Pedro al final. Ese tipo de fe. Quiero la esperanza de cada aficionado al empezar el mundial. Cuando empieza el mundial es una gran fiesta, todos creen, todos soñan. Y ya cuando se empieza a desarrollar el mundial, pues mucha de esa esperanza muere. Pero al empezar, pues todos la tienen, todos vamos y llegamos. Es tan importante que nosotros como cristianos tengamos nuestra fe puesta, centrada en que Jesús es Dios. ¿Por qué creo esta palabra? ¿Por qué estoy obedeciendo esta palabra? Porque Él es Dios. Y todo lo demás, obviamente, Él murió por mí, Él resucitó por mí, todo. Pero tiene que empezar porque Él es Dios. Porque si yo no creo que Él es Dios, yo puedo creer que Él puede hacer cosas grandes, pero van a haber cosas que digo, no, hasta Él no puede con esta. Él no puede con esta. Ellos pensaban, es un fantasma. Acaban de predicar de Él, sacar demonios en su nombre, acaban de sanar en su nombre, acaban de ver lo que Él le dio a comer como a 10,000 personas. Y en vez de decir, oh, es nuestro Dios, dicen, un fantasma. Y se pusieron a gritar. Para mí es una escena muy graciosa ver a 12 hombres, 4 de ellos experiencia en el mar, gritando como locos. Es algo gracioso. Dice el 50, porque todos le vieron y se turbaron, pero enseguida Él habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Es tan importante que nosotros recordemos y que nosotros tengamos el entendimiento que el Señor nos va a hacer reaccionar no con una obra, sino con su palabra. El Señor les dice, tened ánimo, yo soy yo, no temáis. Hello, es lo que les está diciendo. Y yo les digo a ustedes, tenemos que tener el entendimiento de que Él es Dios, que cuando algo está pasando, algo pase, mi reacción no sea que me ponga a gritar, pero que reconozca, estoy con Dios, Él está conmigo, Él me va a dirigir. Todo lo que está sucediendo, Él ya lo sabe. Pero si cada vez que algo me pasa, cada vez que recibo una mala noticia, mi reacción es de llorar y de gritar, ¿dónde está mi fe? Porque les digo una cosa, no está en Dios. ¿Dónde está mi fe?
¿Dónde está? Digo, no, si digo, oh, es porque quería ir a la iglesia, es mi intención de ir. No, pero yo no he podido ir en mucho tiempo por el trabajo. No puedo ir a ningún servicio por el trabajo. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Porque no importa muchas cosas, pero todos pienso que estamos de acuerdo que si me alejo de la iglesia por el trabajo, me hago frío. Pienso que todos aquí estamos de acuerdo con eso. Que si no vengo a la iglesia, y el trabajo es una buena razón, pero si no vengo a la iglesia por completo, no estoy hablando de un día, estoy hablando por completo, que ya no voy a la iglesia, quería ir pero ya no voy por el trabajo. Entonces nosotros con eso tenemos que reconocer, mi fe se empieza a ser muy flaca, mi fe se empieza a desmayar. Mi celo a las cosas del Señor, mi pasión a las cosas de Dios no son tan grandes. Mi prioridad no es el Señor ni su pueblo, mi prioridad es pues lo financiero o a lo mejor los beneficios o lo que sea. Y la respuesta de la Biblia a eso, no la mía, la respuesta de la Biblia es de poner a Dios primero. Es la respuesta de la Biblia, no la mía. La respuesta de la Biblia es poner a Dios primero. Y si ponemos a Dios primero, ¿cuál es la promesa que les estoy hablando hoy? Él te va a agregar todo lo demás. Todo lo demás. ¿Quién se preocupa por lo financiero exclusivamente? Los paganos, los gentiles. Porque el cristiano sabe, el Señor me va a dar lo que necesito. Y si el Señor me va a dar, y si el Señor me da más, pues eso viene con una responsabilidad de ser generoso. Es importante entender eso. Lo financiero, las finanzas para el cristiano es para cumplir con las necesidades que tenemos, pero también para ser generosos. El Señor no nos da unas riquezas solo para que nosotros nos compremos cosas caras solamente. Que podemos, pero también viene con la responsabilidad de ser generosos con lo que tenemos. Porque ese es un corazón que entiende, cuando me muera no me llevo nada. Me voy a gozar con lo que tengo, voy a dar lo que tengo, porque es lo que el Señor me está mandando a hacer. Y aquí estos hombres, al ver y hacer tantas cosas en su nombre, no reconocían a Jesús. Y a nosotros también nos puede pasar. Podemos nosotros cantar, alabar, podemos predicar, ser pastor, podemos hacer estas cosas en el nombre del Señor. Y cuando las cosas se ponen duras, en vez de decir, no, el Señor está conmigo, empiezo a orar, mi reacción puede ser gritar. ¿Cuántos hermanos y hermanas nosotros no conocemos en la fe que sirven? Tienen ministerio. Y cuando les reciben una mala noticia, no sé qué voy a hacer. Y dicen, qué raro. Pero se levantan, hermanos, ustedes tienen que tener su fe en Cristo. Recibe una llamada, porque yo no sé, la vida es muy dura, hermano, ayúdame. Hay algo extraño, ¿no? Si digo el martes yo digo,
hermanos, es porque no sé, estoy tan estresado, hermanos. Van a escuchar este mensaje y decir, la vida puede ser dura, pero si son buenos hermanos me van a mandar el sermón y dice, hermano, escucha esto. Alguien que conoces muy bien dijo estas palabras. Porque hay algo que no cabe. Yo no puedo predicar este sermón y después reaccionar de una manera exagerada. No lo puedo hacer. Yo no puedo decirle al mundo, soy cristiano. Es decir, es porque la vida está muy dura y nadie me entiende. No lo puedo hacer. No lo puedo, no cabe. Si yo digo que tengo una fe en Cristo, que soy cristiano, le pertenezco a Él, voy a llorar, voy a sufrir, voy a estar estresado, pero con esperanza. Que si llega el martes y estoy llorando, hermanos, porque ha sido una semana muy dura, oren por mí. Noten la diferencia. La diferencia entre el cristiano que llora pensando el mundo se está acabando, el cristiano que dice, hermanos, sí, ha sido muy duro. Dos cosas muy diferentes. Cuando estamos en medio de la tormenta y estamos cansados, fatigados como estos hombres, el Señor no está esperando que nosotros estemos, sí, capitán, todo está bien. Va a haber poquito estrés, va a haber poquito espanto, se van a poner duras las cosas, pero nuestra fe tiene que reaccionar sabiendo el Señor está con nosotros, Él está conmigo. Tiene que ser la reacción de Pedro, vas a morir mañana. Ok, pues mañana veremos. Tengo que descansar pues, porque va a ser un día muy largo. Y dormirse sabiendo, Él está conmigo. Él está conmigo. Nosotros como iglesia, nuestro estrés más grande no tiene que ser nada más que las cosas del día al día. Si yo empiezo hoy que es el 17, empiezo a decir, pues ¿qué vamos a hacer el 1? 13 días y la renta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estoy diciendo yo con eso? ¿Quién es el pastor de esta iglesia? Yo estoy diciendo que soy yo. ¿Quién estableció esta iglesia? No fui yo, fue Él. Yo tengo que dormir diciéndole, pidiéndole al Señor, pero sabiendo Él va a cuidar de nuestra iglesia. Pero si yo paso estos 13 días llamándoles, hermanos, y si hacemos taquiza, ¿qué piensan de una taquiza? Todo pro templo, ¿qué piensan? La reacción de ustedes tiene que ser, ¿y su fe? ¿De qué predicó el domingo? Porque eso tiene que ser el corazón. Y estos hombres, al ver todo lo que habían visto, su reacción al ver a Jesús era gritar. Jesús les tiene que decir, soy yo, oigan, soy yo. Dice el 51, perdón. Y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera. ¿Cómo me molesta que dice eso? Asombrados. Todos los que ellos habían visto, y ellos no sabía que Él podía hacer eso. Ellos ya estaban en un barco con Él. Ellos estaban ahogando según ellos, se iban a morir, levantaron y ellos miraron que Jesús calma todo y aquí se quedan asombrados. El cristiano tiene que tener una fe donde tiene la certeza que las cosas que van a suceder suceden porque Él dijo que va a suceder. Nosotros necesitamos ese tipo de fe. Una fe que nos hace confiar tanto que cuando el Señor cumple, uno dice, no, wow, qué cosa tan grande.
La reacción de estos hombres tenía que ser una reacción de, claro que sucedió, gracias a Dios por eso. Sería como si yo el domingo que viene, no, ese es un ejemplo malo, porque eso quiere decir que no lo he estado haciendo. Pero hay que suponer que llega un hermano que no tiene nombre, y llega y dice, hermanos, no van a creer, toda esta semana leí mi Biblia todos los días. La semana antes tenía mucho estrés y esta semana ya no tengo. Imagínense que esta persona quiere dar su testimonio y dice, yo quiero dar mi testimonio porque es grande lo que hizo Dios. Nuestra reacción tiene que ser, es lo que está prometido. No es necesario que des tu testimonio, porque lo que tú vas a decir es lo que está escrito. Hay personas que dicen, no, yo empecé a orar. En vez de estresarme, empecé a orar. Ya no me estreso tanto. ¿Qué no es eso impresionante? Y nosotros le seguimos la corriente a esas personas. Sí, claro que sí, wow. En vez de decir, pues es lo que está escrito, es lo que se nos dice. Si yo llego, es como diciendo, hermanos, yo fui el otro día, el martes, yo fui a comprar unos tacos, 4 tacos. Esto es una historia real. ¿Y qué creen que me dieron? Pues 4 tacos. Eso es lo mismo que decir, la palabra de Dios funciona para el cristiano. Sí funciona. La reacción de estos hombres nos tiene que molestar a nosotros, no por ellos, pero también para nosotros. Porque hay cosas en la palabra que nosotros ya sabemos, que cuando la leemos y dices, wow, y dices, ha estado ahí todo el tiempo. ¿Qué has estado leyendo? Y es algo tan importante porque de eso habla el tipo de fe que tenemos. Si las cosas básicas de la fe nos están asombrando, es porque nosotros no hemos tenido una fe. Y es importante que nosotros pasemos tiempo en la palabra, porque vamos a reconocer las grandes riquezas de este libro y nos vamos a quedar asombrados siempre, no de cómo funciona, sino de él. El otro día mi hermana me preguntó de que si yo había ido al Grand Canyon. Y le dije, sí, yo he ido. Y me dijo, ¿cuántas veces? Dije, he ido 2 veces. Y me dice, ¿está tan bonito como dicen o es algo exagerado? Dije, no, es algo impresionante. Impresionante. Tus ojos no pueden comprender la belleza de lo que estás mirando. Y la palabra de Dios, las cosas del Señor así son. Lo que es impresionante para mí es la gracia de Dios. Siempre pienso en ella, digo, no me cabe siempre en la cabeza. No me cabe. Me salvaste, pero sigo siendo esta persona terrible, pero me amas, me limpias, me salvas. Y la gracia a mí siempre, me encanta hablar de la gracia porque es algo, no lo puedo captar completamente. Pero cosas como el perdonarnos el uno al otro no nos tiene que impresionar tanto, porque está en la palabra. El confiar en el Señor y el orar por todo no nos tiene que impresionar. Lo que nos debe de impresionar es Él. Él nos tiene que impresionar. No cómo se cumple. Ellos, en vez de quedar asombrados de Jesús y decir, wow, Dios, qué grande,
se quedan asombrados. Tú calmaste el viento. Sí, pueden ver lo que está pasando. Ellos no se quedan asombrados de Jesús. Ellos están asombrados. Tú calmaste el viento. Acabas de predicar en su nombre, sacar demonios en su nombre, sanar en su nombre. Acabas de ver que Él dio a comer a 10,000 personas, y el calmar de viento es lo que te asombra. Nosotros tenemos que ser asombrados por el Señor, y no por lo que Él hace, porque lo que Él hace nosotros ya tenemos que saber. Cuando alguien viene y le da su vida a Cristo y ellos son transformados, la reacción de la iglesia tiene que ser: wow, yo no pensaba que eso iba a pasar. La reacción tiene que ser: claro que sí, es lo que el Señor hace. Lo que nos tiene que asombrar es: wow, Dios, tú sigues transformando. Pero si alguien viene, si David viene y me dice: wow, el Señor, yo he empezado a hacer esto, y el Señor ha transformado mi matrimonio. Tuvimos una junta y tú me dijiste esto, que dice la palabra esto, y ha cambiado. Y si mi respuesta es: wow, no lo puedo creer. Él tiene: pues ¿cómo que no lo puedo? Pues tú me dijiste. Estaba en la Biblia. Mi reacción es: pues gloria a Dios que eso funcionó. Muchos de nosotros nos asombramos de lo que dice y no nos asombramos de Él. Nos tenemos que asombrar de Él, porque lo que Él dice, eso se va a cumplir, eso se va a hacer. Cuando nosotros no nos asombramos de Él, nuestra adoración baja. Cuando las canciones se hacen es más del grupo y no de Jesús, nuestra adoración baja. Cuando la predicación es más de mí y lo que yo pienso, lo que yo quiero decirles, y no la exaltación de Cristo, la adoración baja. Nosotros tenemos que estar asombrados de Él. Por eso me encantan las canciones que escoge el grupo, porque imagino, conociendo a los tres, no es el tipo de música que les gusta tocar. Si les dejáramos a ellos que tocaran, sería algo muy, muy diferente. Pero la exaltación, la adoración no es de ellos, no es de mí, no es de ustedes. Es para exaltar a Cristo. Lo que se canta, lo que se predica, no es para la exaltación de ninguno de nosotros, es para la exaltación de Cristo. Los sermones no se escogen para ver a quién le vamos a tirar hoy en día. Es para la exaltación de Cristo. Por eso se predica libro por libro, versículo por versículo, para que sea la palabra que sea exaltada y no el predicador. Es tan importante que nosotros quedemos asombrados de Él. Dice el 52, porque, y nos dice aquí Marcos, y tenemos que recordar, Marcos se escribe después. Obviamente este versículo es algo que incluye Marcos, pero es algo que ellos entendieron después. Porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Y mi oración durante esta semana para nosotros, para mí, es que nuestros corazones, nuestra mente no sea embotada o dura. Es mi oración. Que cuando vengan las cosas del Señor, cuando vengan a la iglesia, cuando hablemos de estas cosas, cuando pensemos de estas cosas, no sea los miramos el martes. Se me olvidó el martes también, ¿verdad? Que no sea así. Que sea algo de gran gozo, porque entendemos lo grande que es el Señor, lo glorioso, lo bello que es glorificar al Señor. Que cuando se venga el día de mañana
y el día de mañana nos levantemos, que busquemos de Dios en la mañana, que busquemos de su palabra, que cuando venga, pues ayer escuché un sermón, ya que voy, una hora, más de una hora. Que no sé, no, pues ya escuché un sermón de una hora, estoy cubierto para el martes. Que eso no sea esta noche. Que antes de dormir me pase tiempo con el Señor, no diciendo, pues ya fue la iglesia, el pastor ya habló más de lo que él tuvo que hablar. Pero que sea el Señor, busco de ti, porque día y noche no quiero que se aparte tu palabra de mi boca. Nosotros buscamos a Cristo, o debemos de buscar a Cristo, porque Él es Dios, y quedar asombrados porque Él es Dios. Y cuando Él hace una obra, cuando Él sigue transformando nuestras vidas, cuando Él nos dé amor por el hermano que nos cae mal, o nos dé amor y paciencia por nuestras esposas, porque hemos estado orando por eso, que la reacción sea claro que el Señor hizo eso. Señor, gracias porque cumples con tu palabra, y no sea como estos hombres. No sé de dónde vino esto, pero que sea un agradecimiento, un entendimiento que esto viene de las cosas de Dios. Hay que orar.